Seguimos en 40D Argentina en Democracia. Estamos hablando sobre la lucha de Barrio Ituzaingó y lo que generó nada más y nada menos que el primer juicio en América Latina, en donde se consideró a la fumigación como delito. 21 de agosto del año 2012. ¿Qué pasaba tras esa sentencia que, como decía recién en el cierre del bloque anterior, conformaba a algunos y enojaba a otros? Se planteaba esto de que era un fallo señero, pero también dejaba disconformes a las madres que, bueno, veían que su lucha de 11 años, de más de 11 años, creían ellas no había tenido efecto. Pero sí, realmente lo había tenido y mucho. Vamos a repasar aquel momento. El fallo que acabamos de escuchar acá en la Cámara Primera del Crimen, en estos momentos, la desazón en las madres de Barrio Ituzaingó. Vamos. Sofía, ¿qué tiene para decir, Sofía? Escuchad. No tengo nada que decir. La verdad es que no. ¡Nuestro hijo! ¡Eso queremos decir! ¡Que nos devuelvan a nuestro hijo! Medardo Ávila Vázquez, el querellante. Bueno, ¿alguna consideración del fallo que acabamos de escuchar? Es bueno, un fallo histórico. Acá se ha condenado a los culpables de fumigar a Barrio Ituzaingó. Si bien la condena es de cumplimiento condicional, porque hay gente que no tenía antecedentes, pero es por primera vez que se considera un delito, quedó clarísimo que esto es un delito y que están condenados con condena condicional, pero han sido castigados por la justicia. Bueno, retomamos un poco lo que decía usted, doctor, ¿no? Una condena que para algunos era considerada histórica, pero bueno, no conformaba a las madres de Barrio Ituzaingó. Tenían otra expectativa de una condena mucho mayor, lógicamente, pero lo que estamos en la cuestión jurídica, legal, nos damos cuenta que era una cuestión, primero un caso difícil, y se logró tipificarlo penalmente y se logró una condena. Por eso fue un juicio sin precedentes. La condena fue, la sentencia fue casada por los defensores, fue al Tribunal Superior de Justicia, confirmaron la sentencia con un fallo estupendo porque entraron a analizar todas las cuestiones de los hechos y el derecho, tal cual lo ha resuelto la Corte y la Corte Interamericana de Derechos Humanos también. Vamos a recordar, doctor, las condenas, ¿cómo fueron en ese caso? ¿Para los dos productores y para el aeroaplicador? No. Bien. Uno de los productores fue absuelto por la duda. Bien. El principio indubio pro reo. El otro productor fue condenado en los dos hechos, uno de forma de ejecución continuada y el otro un hecho puntual de un día en el año 2008. Por fumigar y no respetar la ley. Exactamente. Bien. Bueno, hay varias. Lo que pasa es que son varias las circunstancias que hay que analizar. Y el aeroaplicador... Resúmamelo y bájemelo a tierra lo más posible. Claro, perfecto. Esto es la fumigación de un modo peligroso para la salud, porque no es solamente, únicamente fumigar con agroquímicos un lugar, sino estaríamos con delitos todos los días, ¿no? Acá se violaron las disposiciones, tanto la normativa municipal, había una ley provincial, la 9164, que también establecía las áreas de protección y que había que respetar. También el material, las sustancias o desechos con los que se fumigaba eran en algunos casos prohibidos, muy peligrosos y causaban los daños que ya se sabía concretamente. Y lo que no conforma es las penas bajas y que sean de manera condicional, de alguna manera, que no vayan, que no cumplan prisión. Nosotros pedimos un poquito más y en forma efectiva. Claro. En forma efectiva. Pero además hicimos una serie de sugerencias al tribunal. Por ejemplo, propusimos que el tribunal fomentara o sugiriera una reforma a la ley, en la ley penal, concretamente estableciendo un capítulo especial sobre el delito ambiental, que también fomentara o sugiriera al Poder Ejecutivo una ley nacional de agroquímicos
donde estuviesen contempladas las franjas estas de protección. Y varias medidas más le pedimos al tribunal que no lo aceptaron. De todas maneras, yo me sentí conforme con el fallo personalmente, y el doctor Mateu, que me acompañó en el juicio también, nos sentimos los dos conformes, porque era la primera vez que se decía que esta actividad encuadraba en la ley penal, era un delito, y hubo condenas, y quedaron firmes. O sea, estuvimos conformes. Pero los voy a traer más acá en el tiempo, porque no me quiero ir sin atar lo que fue después lo que se llamó causa madre, que quiero que me expliquen por qué se llama causa madre. Cuando se confirmaba finalmente que iba a ser elevada a juicio, hablamos del año 2015, ya habían pasado varios años. Y también lo que sorprendió, una resolución que se dio en medio de la pandemia, que fue desechada esta causa y no llegó a juicio. Vamos a ver y repasar aquel momento del año 2015 donde hablaba el fiscal Mateu y confirmaba que esta causa era elevada a juicio. La acusación confirmó la elevación a juicio de la causa madre por las fumigaciones con agroquímicos realizadas en barrio Ituzaingó. Se trata del fallo dictado por la Cámara de Acusación, en virtud del cual confirma la resolución del juez de control, Carlos Romero, que a su vez confirmó el pedido de elevación a juicio que hizo esta Fiscalía el año pasado en contra de 5 imputados por la utilización en forma irregular de agroquímicos con afectación a la salud de las personas. ¿Cuál es la diferencia entre esta que es llamada causa madre y la anterior, Darío? Que lleva a 5 personas, que iba a llevar a 5 personas a juicio y que finalmente no se concretó. Se la llamó así porque se sostenía sobre un hecho que era anterior al hecho que había sido juzgado en el 2012. Era también un hecho referido al 2004, digamos. Entonces se le llamó causa madre. Como que la iniciadora. El origen, digamos. Aunque después, en los hechos, la que se termina condenando es la causa posterior, la del 2008, digamos, que fue la que Medardo Ávila Vázquez fue el denunciante, digamos, y el querellante. Por eso quedó, digamos, residualmente con el nombre de causa madre. Pero esa causa que recién mencionaba ahí el ex fiscal, el doctor Mateu, también era muy interesante, digamos, y planteaba nuevos desafíos en relación a la discusión del modelo del agronegocio. ¿Por qué? Porque el fiscal había solicitado la realización de una pericia multidisciplinaria, en la cual habían intervenido distintos profesionales en el ámbito de la medicina, el ámbito de la biología y de las ciencias químicas, y habían elaborado un informe, digamos, multidisciplinario. Y una de las conclusiones importantes a las que arribaba precisamente esa pericia multidisciplinaria es que establecía que existía una fuerte asociación entre los casos de muerte y enfermedades graves existentes en el barrio y el uso de agrotóxicos, que era algo que no se había discutido, como bien lo dijo el doctor Novillo, no era lo que se había discutido en el juicio anterior. Ahora sí, se tenía una prueba técnica, una prueba científica, una pericia multidisciplinaria que hablaba de una fuerte asociación, digamos, porque en materia de contaminación... Sí, estaba la posibilidad de comprobar y llevar a juicio esa asociación, esa causa-consecuencia directa. ¿Por qué se termina, como se dice en la jerga, cajoneando o se desestima y no llega a juicio? Y la causa no llega a juicio en virtud de una decisión precisamente y que surge a partir de un planteo que hace el abogado defensor de los imputados, que solicita el sobreseimiento invocando un principio general del derecho penal, que es el principio non bis in idem, así que una persona no puede ser procesada y condenada 2 veces por el mismo hecho. Y ellos entendían que precisamente este hecho, que era parte de la denominada causa madre, había sido parte del otro hecho que ya había sido investigado y condenado en el juicio anterior. Por lo tanto, dice, los 2 hechos configuran, es un tecnicismo puramente jurídico. Sí. Te pido disculpas respecto a eso, pero tiene que ver con eso. Lo que es interesante, lo que cuentan es, a ver, se había sentado un primer precedente en el año 2012 que ya por lo menos dejaba un andamiaje. Se había logrado juntar más pruebas, se había logrado establecer una causa concreta de lo que provocaba enfermedades y más. Digo,
algo interesantísimo para que se pueda ventilar. Eso es lo que extraña, digamos, y que por ahí, bueno, uno diría, sea retomado de algún modo para que no quede en la nada, digamos, la contaminación y la manera en que se provocaron las enfermedades. De hecho, nosotros habitantes. cuestionamos, digamos, esa decisión y planteamos, digamos, un recurso de casación que fue desestimado, y nosotros coincidíamos con que el hecho que se investigaba en la causa madre era un hecho distinto a aquel que ya había sido juzgado, porque precisamente los periodos de fumigaciones son distintos, los químicos que se utilizan son distintos, puede ser un herbicida, puede ser un insecticida y demás. Entonces entendíamos que eran hechos independientes. Pero bueno, lamentablemente la justicia no lo entendió que fue así, desestimó y terminó confirmando, digamos, el sobreseimiento del único imputado que había en esa causa. Me quedan muy poquitos minutos de programa. Quería un cierre de cada uno de ustedes, si pueden en un minuto. Con esto que decimos, bueno, es un sabor un poco amargo el que deja el que no haya llegado a juicio esta causa, pero por otro lado sí, bueno, marca un mojón interesante ese juicio del año 2012, y como dijo usted, bueno, no se volvió a replicar, entonces todavía es más importante y marca la relevancia de aquel juicio, doctor, ¿no? Me queda poco tiempo, si quieren un cierre cada uno. Sí, por supuesto que es primero la novedad de este juicio, la sentencia, lo que se logró, bueno, y queda un camino abierto para que esta cuestión, esta actividad, yo no estoy en contra acá de la producción agropecuaria, de la utilización pero sí que cuando se fumigue o se pulverice, como dicen los productores agropecuarios, tanto en forma terrestre o aérea, se haga respetando las condiciones, la ley y todos los requisitos que deben tener, que no lo hacen. Entonces, fumiguen, pero tengan cuidado porque causa daño a las personas, causa daño a la salud, entonces tienen que hacerlo. Depende de la producción agropecuaria, pero háganlo bien, correctamente como tiene que ser. Más que claro. Me quedan 30 segunditos, Darío, si querés un cierre con respecto a lo que dejó esto. En lo personal y en lo profesional yo hago una lectura absolutamente positiva del fallo, porque cuando nosotros nos hicimos cargo de la causa y preparamos el caso para llevarlo al debate oral y público, y de hecho solicitamos la participación de todos estos técnicos científicos, porque lo que íbamos a buscar en la justicia fue, en definitiva, el resultado que la justicia terminó por concluir, que era poder demostrar que la actividad es absolutamente riesgosa y que cuando esa actividad pone en riesgo la salud, o sea, valores esenciales o que están por encima de la economía y de la cuestión ganancial, nosotros necesitábamos generar ese precedente y poder demostrar que por más que sea una actividad permitida, por más que sea una actividad regulada, cuando a través de esa actividad vos estás poniendo en riesgo la salud y la vida de la población, nosotros necesitamos poder demostrar de que ese hecho configura un delito. Y eso fue en definitiva lo que terminó plasmando la sentencia. Así que la valoración que yo hago desde lo profesional es absolutamente positiva, porque como bien decías vos del comienzo, lo que se termina generando es un precedente que le sirve a todas las comunidades, o sea, toda persona que hoy se sienta expuesta y agredida por un hecho de fumigación, puede recurrir a la causa Ituzaingó y encontrar ahí un precedente válido para poder defender sus derechos. Muchas gracias a los dos. Gracias a vos. Más que claro. Nos vamos a la última pausa en 40 de Argentina en Democracia y ya venimos con el cierre.